Ya estamos, señoras y señores, iniciando esta edición de Página 13 acá en Tele13 Radio. Esta es la última conversación del día. La hacemos en el 103.3 de la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas. Siempre con Enrique Quique Mujica. Muy buenas tardes. Va a terminar el año y no vaya a tener aplausos. No, Deberíamos haberlos puesto. ¿Alguna vez deberíamos haberlos puesto? queda mañana. Igual que no, el miércoles también. Oye, no estoy bien. ¿Cómo no está el miércoles? No, pues no, claro. Ah, empieza tus vacaciones el mañana. Mañana, Prácticamente. no, tengo que estar al aeropuerto a las 12 de mañana, 12 de la 12 noche. de la noche de mañana. Ya, pues o sea, empieza tus vacaciones mañana. Claro. El miércoles no venía a trabajar. No sé qué voy a hacer, no tengo acceso a VIP. ¿Cómo se vive así? No, qué vida Será, emocionada. además está derivando. Don Ascario Cavallo, ¿cómo está? Gracias ¿Cómo por estás, poner mi algo de amor? ¿Cómo te cordura va? y sensatez. También lo mismo esperamos de Josefina Arao. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Qué lindo tenerlos acá, porque que ya saben que ya no piensan en otra cosa, así que No. no contemos con él para el programa de hoy. Dicho todo esto, época de balance, viene el balance, ¿eh? El balance. Vienen los balances. El balance del gobierno. Ya se termina el gobierno. Se termina el gobierno. ¿Qué sentirá el presidente? ¿Alivio? ¿Alivio? ¿Y desazón? ¿Unas mezclas? ¿Tristeza? Sentimientos encontrados. Sí, es rara la salida de los... Crossfire. Ahora, creo que es distinto cuando un presidente sale y no tiene por norte una segunda vez que sale con norte por segunda vez, sobre todo con una persona tan joven como Gabriel Boric, ¿no? Ahora, convengamos que de todos los que hemos tenido después de la democracia, el único fue Patricio Aylwin, que no tenía por norte la segunda vez. Claro, exactamente. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. El que mejor lo conoce aquí es Ascario. en Es esta que mesa. hubiera estado 10 años. Entonces, como una. Si Elwin. Claro. Porque el periodo de Frey duró 6. Claro, po. Era así, Pinochet venía 17 y lo criticaron. Entonces, Claro. No, pero hubo gente que estaba entusiasmada con eso y No, y si se presentaba, ganaba. sí, que eran cercanos a Patricio Pero tenía Aylwin. mucha edad para el 2000, para el 99, ¿no? Yo creo. No, 70 y algo. Como Lago es la última vez, ¿no? como ¿O no? Lago. Voy a Sí. chequear el dato. Mientras ustedes sigan, yo chequeo el dato. Balance, Josefina Arauz. Sí, igual yo creo que debe haber algo de alivio, me imagino, más allá de lo duras que puedan ser las evaluaciones respecto de lo que se quería, lo que fue, etcétera. Algo de alivio debe haber, yo, la verdad. Perdona, iba a tener 81 años Patricio Aylwin, el 99. Pero eso es como Lago, ¿o no? Sí. ¿Cuánto tenía Ricardo Algo Lago así. en la última pasada? Cuando se habló de que La podía del ser 2017, candidato, ya, ¿no? vamos Eso. a ver es que no me sé de Estoy memoria haciendo calcular. no me sé de memoria los nacimientos, ese Claro. es mi problema. Ya, pero ya, sigamos. No con- las matemáticas, el problema. no son matemáticas. No, sí, yo no sé cómo la gente quiere ser presidente de la República en verdad, pero me imagino que algo de alivio habrá. Tenía 79. 79. Entonces iba a terminar con 83. Parecido. Pareció. No es problema. No, No. ¿qué problema va a ser? Esto le abre la puerta a tanta gente. Ya, vamos, ahora sí Josefina Arao. Sí, no, yo traía, por ser último lunes del año, una especie de balance, de ejercicio retrospectivo, tomando también como base la última CADEM de ayer domingo, que es interesante justamente por lo poco novedosa que es en este dato, que es la aprobación del gobierno, ¿no? Sí. El mismo informe, el resumen de CADEM lo dice, que no hay ninguna variación significativa respecto a 2024, ni siquiera respecto a este año. Y es interesante eso, ¿no? Como que Boric ha mantenido un apoyo muy persistente y al mismo tiempo un muy persistente rechazo. O sea, son como las dos caras de una misma moneda. A pesar de todas las cosas que han pasado, ese rechazo y esa aprobación se han mantenido como bien estables, incluso hacia el final, que es cuando suele haber algún tipo de variación, ¿no? En general los gobiernos suben. Boric por ahora se mantiene estable. Piñera Creo que 2 subió un subió. poquito. Bachelet ¿no? subió hasta allá. Ya Sí. debería, Una cosa obscena. creo Ya que debería estar- debería haber subido. Boric. Claro. ¿Sí, no? Claro. salir con 40, 38. Lagos también subió al final. Todos suben, Todos si hay una suben. especie de perdonazo Sí, como Está personas. bien. hacia el final. Sí, Mm. sí. Incluso a Piñera en el Piñera 2. Piñera 2 Que también estuvo subió, donde pues. estuvo, ¿no? Entonces Por es el más suelo. fuerte Es aún más el fuerte. contraste y confirma ese patrón, en el Claro. fondo, que las salidas son tiempos de benevolencia ciudadana y acá no se da. Y nada, yo pensaba en esta como invariabilidad, ¿no? Del gobierno. Y quizás es un poco anterior, ¿no? Pero mi impresión
es una hipótesis, puedo estar equivocada, es como que el gobierno se hubiera quedado detenido en 2022, ¿no? Como que desde entonces, respecto a lo que podía significar ese gobierno, como que hubiera quedado en pausa, congelado, ¿no? Ya nada nuevo pudo pasar, a pesar de que en todo lo demás pasaron demasiadas cosas, ¿no? Hace 3 años estábamos hablando de los indultos, ¿cierto? Hoy día es algo impensable. Como que desde entonces, desde el 2022, para el gobierno ya no haya habido margen, ¿no? Que es como el año más duro, el año más difícil para el gobierno por todas las cosas que pasaron, ¿cierto? Las sensaciones que de ahí no se hubiera podido mover más y un poco las cifras de valoración y rechazo hubieran quedado ya más o menos zanjadas desde entonces, ¿no? Y en esa suerte de parálisis yo creo que termina también el gobierno este año. Vamos a ver lo que puede pasar en estos 2 meses, pero yo creo que no es mucho lo que puede cambiar. Donde la agenda se la tomó por completo, igual es esperable, pero se la tomó por completo el gobierno electo, ¿cierto? Con José Antonio Kast, y ellos son los que están marcando claramente la pauta en la discusión hoy día, mientras el gobierno actual, la pauta que marca es a propósito de polémica, ¿no? Como el tema de los amarres, ¿cierto? A propósito de los reajustes en el sector público, las declaraciones desafortunadas, que además parece que tienen un historial previo de la embajadora en Nueva Zelanda, ¿cierto? Sobre la autodeterminación del pueblo Rapa Nui. Claro, y el dominio de la agenda del presidente electo ha sido también un diseño. O sea, no fue casualidad. No, Es nada obvio, casual. es obvio que lo va a tener. Es obvio, muy pero lógico. es más evidente o ha sido más enfático ese control de la agenda precisamente por el diseño que ellos hicieron, digamos. Claro, y contrasta mucho respecto de lo que logra manejar el gobierno actual y respecto a lo que decía Ascanio. Esto igual parece un acuerdo, no un acuerdo azaroso, pero lo decía Ascanio en su columna, que siempre cito, que contrasta, lo decías tú, Ascanio, ¿no? Que es un diseño como muy pensado y contrastante con el del gobierno pasado, que también tenía la agenda tomada, pero más por Claro. la fama de Boric, lo que generaba, ¿cierto? Con Irina Caramanos, que también ha estado en la polémica estos días, que porque estuviera marcando pauta respecto de las cosas que estaba haciendo, ¿no? Sí. O sea, hay un diseño muy pensado de José Antonio Kast, que es muy contrastante también, no solo con el gobierno hoy día, sino con lo que fue el gobierno electo entonces en 22. 2021, ¿no? Claro. Claro, en el verano del 2022. 2021 claro. al 2022, exactamente. Donde conocimos a Brownie, que me encanta citarlo, porque no había un Instagram de Brownie preparado. Este gobierno hubiera tenido el Instagram listo, Exactamente. por decirlo así, ¿no? Exactamente. De hecho, no sé por qué no salió el perro. No, Bueno, de hecho, una de las Es una autocríticas que hace el PC, después quizás lo va a decir Ascanio, es que el mundo republicano supo usar de modo mucho más inteligente las redes sociales que ellos, ¿no? Que no supieron convocar a todo el nuevos mundo, votantes. Sí, En todo el mundo sí, la derecha sabe muy bien ocupar las redes sociales. sí. para convocar a los votantes, pues y el uso del árbol, de No, Punta y la Arenas se crea- convirtió y Brown y todo, o sea, las redes sociales fueron súper bien organizadas en su Fundamentales. momento. Y yo, Sí, po. de hecho, mi referencia al PC era con ironía, porque, en fin, republicanos usan muy bien las redes sociales, pero no es que sean como la sea, no- vanguardia en esto, digamos. ¿No? O Claro. sea, hay una historia previa de manejo muy inteligente de las comunicaciones transversal en política. No son la vanguardia en nada, compañero. No, bueno. Nada, y cierro con que siempre los gobiernos van a enfrentar, y quizás más en tiempos como los de hoy, ¿cierto? Un desajuste fuerte entre las expectativas y la realidad, ¿no? Pero había una muestra especialmente paradigmática de ese contraste en lo que fue este gobierno, no solo este año, sino en sus 4 años de mandato, y que creo que se confirma en esta persistencia de su aprobación y rechazo, y en esta especie de navegación a la deriva, ¿cierto?, de estas últimas semanas. Claro, a la deriva probablemente lo disputaría la gente del oficialismo, digamos. Dirían, no fue a la deriva, fue, Claro. o sea, conseguimos cosas, hicimos Sí. cosas, independientemente de que tuvieron el tropiezo del 4 de septiembre, un tropiezo gigantesco, pero Claro. lo ven como un tropiezo, no como una cuestión definitiva. Digamos. Lo que llama la atención es que, por Dios, que está polarizado el país en estas materias, digamos, en juicios políticos, en opiniones políticas, porque la misma CADEM de ayer señala que entre las personas de izquierda o que se declaran de izquierda, digamos, ¿no?
algo así como el 90 y algo por ciento dice que el gobierno de Boris fue muy bueno. Y entre los que se declaran, de hecho, un 90 y tantos por ciento dice que fue muy malo. Persona muy decidida en Sí, su, muy decidida. Estoy en su convencida. postura. digamos. El problema es que- que no está ni en la izquierda ni en la derecha, un universo igual bastante grande. Bastante grande, claro. Pero aquí solo se registra eso, el de la... El de los convencidos. y llama la atención porque en el fondo pone la discusión sobre sobre el hecho, digamos, sobre el mínimo, ¿no? Que es que el gobierno funcionó. O digamos, echó a andar algunos de sus proyectos. Pero es el mínimo. Y esta es una tesis que viene hace ya rato, que normalizó al país. ¿No? Después de la disrupción del 2019, lo estabilizó. Pero yo creo que los datos son más bien negativos en general, ¿no? Los datos económicos, por ejemplo, tienen dos caras, porque efectivamente aumentó la inversión, la bolsa tuvo su récord, cosas que pasaron más bien en el periodo final, cuando ya se daba por descontado que perdía la próxima elección. Mm. Pero los datos más duros sobre PIB, digamos, producción, productividad, siguen malos. Siguen malos, sí. Claro, no es que Y siguen estuvieran- malos como la última década, digamos. Sí, ¿no? sí, Claro. como han estado la última década. O sea, el gobierno, ese es un buen punto, porque el gobierno no salió de eso. Mm. No, o sea, lo normalizó a la media anterior, que era mala. Claro, que No venía hacia mal. la mejora. No, Claro. no hacia la mejora. La producción es más o menos igual, ¿verdad? Va a ser el segundo gobierno con mal crecimiento del PIB después de Bachelet 2, que es el peor. Iba a contar con un gobierno actual que va a tener mejores números casi como casi naturalmente, casi sin hacer nada, o sea, sin asumir. Precio del cobre. Precio del cobre, El que asume. la formación bruta de capital fijo, la inversión, la inversión Sí, que sí. la mayor parte es extranjera, lo conversamos hoy día en la mañana con Stephanie Griffith Jones, la ex consejera del Banco Central. La inflación súper controlada y sin shocks como los de las cuentas de luz de este año, de principios de Consenso este en año. terminar con la permisología. O sea, tiene un montón de cosas que van a y naturalmente por la inversión va a subir el crecimiento potencial. O sea, hay un montón de cosas que lo van a favorecer. Y además creen en el modelo, que Y es lo además- más importante. Claro, Son convencidos y entusiastas están convencidos de que de las esto es lo que hay que bondades hacer, de lo que había antes. Claro, Mm. sí. Pero bueno, asumen con una ola de confianza, yo creo. Eso es lo... Claro. Esto es más o menos lo que le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Tampoco es tan distinto de No, no. otros. Aquí está más optimista el mundo empresarial, ¿no? Más que lo que estuvo el 22. No, sin duda. Claro. Pero igual tenía ahí un gobierno con 14% de inflación, más Sí. o menos, y con un déficit fiscal importantísimo. O sea, que Importante. tenía que controlar. Y tenía que tener la rienda firme para controlarlo. digamos. Claro. De eso no ocurrió la mitad. ¿No? El déficit fiscal siguió creciendo. Sí, no, pero por lo menos el impulso, o sea, el primer año, el déficit del primer año sí se Claro. concretó. Y se controló la inflación. y la ¿no? con- Claro. En un tiempo bastante largo, hay que decirlo. Si no hubiera sido imposible. Si Sí. no se hubiera controlado el gasto. digamos. Claro. Pero son resultados modestos. Los que se pueden anotar en la lista de haberes son, yo diría que son modestos y atribuibles a determinadas políticas, a determinadas personas, a determinadas instituciones. No sé, el Banco Central fue muy importante, el ministro Marcel fue muy importante. Pero globalmente yo creo que no es el resultado que el gobierno hubiera deseado, ¿no? Yo creo que sinceramente es un mal resultado. Y sobre todo perder la elección con este volumen, al gobierno, a los altos funcionarios del gobierno les da mucha rabia, ¿verdad?, que se atribuya la derrota a la calidad del gobierno, por así decirlo. Pero es inevitable hacer eso. Todo gobierno que termina
es culpable de algo que pasó en las elecciones, es inevitable. De hecho, No me ha sé, llamado la estar en el atención a poder. mí que lo han reforzado una y otra vez republicanos, que el triunfo y el éxito del gobierno solo se consigue si le traspasan a alguien el poder del mismo bando. Eso Es lo lo ha que está dicho diciendo Arturo republicano Esquella, ahora. Kass. Ellos mismos están fijando su... Ellos se están fijando esa meta y lo han su reiterado vara. insistentemente. O Hay sea, que tenerlo anotado por cero. ¿sí? Ahora tiene sentido. Yo diría que es una autometa. Pero- Solo se consigue si nos traspasan el gobierno a nosotros. Pero igual Josefina. tiene sentido, o sea, y es algo que más o menos, al menos en el debate más como académico, ciencia política, etcétera, es algo más o menos instalado respecto a esta tesis del péndulo, ¿cierto? De poder dar continuidad a proyectos de más largo aliento, etcétera. A la dinámica como del castigo en el electorado, etcétera, se ha ido instalando un poco esa idea de que más allá de para quién es el triunfo, lo que va a dar, por así decir, estabilidad o paso a un ciclo diferente va a ser lograr algo así. Digamos. Es el que va a romper el patrón estabilizado en la última década. Entonces es evidente que parece algo muy fuerte. Nada asegura que un gobierno de continuidad va a consolidar y hacerlo mejor, quizás va a ser desastroso, ¿no? Pero al menos modifica ese patrón, o sea, tiene sentido Bueno, que se plantee. alguien va a tener que romperlo. Estamos en esto desde el 2010. Sí, es Así que es la más otra- de una década. Sí, la tesis de Guillermo Ramírez es que si no logran hacer un buen gobierno ahora, viene Parisi. Parisi. Ven, algo Porque así. se va a Claro, no, romper. no es que venga a la izquierda. Claro, se va a romper el No, es un juego... tuyo mío. No, va a venir otro porque ya va a ser que la gente dijo ni esto ni los otros pueden solucionar el problema. Ya Y por eso jugar con fuego, quedarse como tranquilo en la, como conforme con la tesis del péndulo, ¿cierto? Ahora, lo que decías, Canio, respecto a la evaluación del gobierno, que es modesto además en sus propios términos, o sea, respecto a lo que ellos mismos habían fijado. Y en el debate sobre la normalización, que es como la gran bandera que ellos han tenido, en función también de la cual se abrieron discusiones y tensiones con la candidatura de Janet Jara, ¿cierto? De si abrazaba o no esa idea. El problema es que la discusión sobre la normalización tiene como dos líneas de discusión. Una es si es cierto o no que hubo normalización, ¿cierto? Y están los que dicen que no, que Chile se cae a pedazos versus la normalización. Pero además, entre los que podrían estar de acuerdo de que hubo normalización, sigue habiendo otra materia posible de disputa, que es si la normalización se debe al gobierno o no, digamos. O sea, en alguna Claro. medida el contexto era también mucho más difícil, complicado el 2020-2021 que hoy día, ¿cierto? O sea, obviamente algo de agencia hay que darle al gobierno, algo de responsabilidad a su gestión, pero veníamos saliendo de la pandemia el 2020, ¿cierto? El 2021, de los efectos más inmediatos de los retiros de fondos previsionales, de los efectos de cuestiones además en los que participaron todos los actores políticos y no solo el gobierno de turno, ¿cierto? Entonces, claro, incluso si hay consenso respecto de que hay algo así como una normalización en Chile, el mérito por eso parece al menos muy compartido, ¿no? Y no solo mérito exclusivo del gobierno. Incluso contando otro argumento que normalmente se da en la actual oposición, que es que el oficialismo actual contribuyó a la desnormalización, digamos. Claro. Exactamente. Y Contribuyó que un el montón, digamos. oficialismo, la oposición de hoy, fue más colaborativa, como es lo que dice la oposición, ¿cierto? Respecto de lo que fue la oposición de entonces. Ascanio. Es de lo que se acusa a Chile Vamos. Bueno, De verdad. también. Es la principal acusación en contra. Sí, pues vamos a ver en las próximas semanas, porque esto no es tan prolongado. Vienen los nombramientos de ministros, ¿verdad? Claro. Que es una Próximas especie 2 o 3 de semanas. es una especie de primer test Claro. del nuevo gobierno, ¿verdad? Si gobierna con Chile Vamos o no gobierna con Chile Vamos. Exactamente, cómo configura su gabinete. Cuán politizado va a ser, ¿no? Cuán equilibrado va a ser entre las fuerzas internas de la derecha. ¿A quiénes integra, digamos? ¿A qué grupo? En la encuesta de ayer lo favorece a todos, incluso al partido de la gente, menos a Amarillos. Amarillos tiene, ¿cómo decirlo? La pregunta es si se deben integrar al gobierno.
Y Amarillo es el único que tiene más rechazo que aceptación. Yo creo que es un problema de marca. Es un problema de marca. Sí, es un problema de Yo creo marca. que piensen que Cristian Barken va a ser ministro ¿Verdad? de Cultura. Cultura. Salió el fin de semana. Salía Sí. por ahí en Sí. No es mal nombre, ¿eh? un diario. Es un buen nombre. No, no, es un muy buen nombre, Es un pero muy buen un nombre. muy mal ministerio, diría yo. Bueno, claro, es un ministerio muy difícil. Ya, Muy difícil. sigamos con lo del gabinete en el siguiente bloque, pero Josefina, ¿algo antes de que vayamos al corte? No, eso, o sea, que creo que es interesante hacer este balance. A mí no me deja de impresionar, y esto es más allá del gobierno, a propósito del ejercicio retrospectivo, que contrasta con esta idea de un gobierno que queda congelado respecto de su capacidad de acción en 2022, cuánto han cambiado las cosas y cuánto ha pasado en estos 4 años. Es bien vertiginoso, ¿no? Uno tiene la sensación, dicen que con la edad uno va sintiendo que el tiempo pasa cada vez más rápido, ustedes me lo podrán confirmar, pero la sensación es que en el último Pasa tiempo una igual, velocidad que no te imaginas. No, te olvidas. pero la sensación es que en los últimos años igual había una aceleración marcada por las circunstancias y no solo por las experiencias vitales Del mundo. del mundo. Una Sí. cosa muy, muy vertiginosa que hace Una muy época- difícil la acción política también, en todo caso. Bueno, Trump Sí, parece que llegara gobernando. claro. 6 Como años. 8 años, tal cual. Estamos con Ascanio Cavallo, con Quique Mujica, que para quienes el tiempo pasa rapidísimo, y Josefina Arauz, para quienes el tiempo pasa como tortuga, haciendo esta edición de Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica.